Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés, a ti, a Karen y a todos los amigos, que son muchos y muy buenos. Ok. Fíjate si son buenos, que ellos están al tanto de todo lo que estamos tratando aquí, que hay una amiga de nosotros que me comunicó que Raquel Revuelta, la artista, la actriz, era prima hermana, no hermana de Nati Revuelta, es como yo dije. Yo dije hermana de Nati Revuelta, era prima y era comunista también, la Raquel Revuelta. Eh, Fíjate, hoy, como el tema es un homenaje, porque este programa, que este es el tercero, se ha hecho en homenaje al tremendo trabajo que hizo César Reiner Aguilera en el libro El Soviet Supremo, el Soviet Caribeño. Eh, se presta para hacer una o dos aclaraciones que son dudas que me mandan los amigos y que en realidad a veces no las puedo poner en el programa porque no vienen, no van al tono ni son. Mira, la primera es eso que tú acabas de decir. A Fidel lo pusieron en un germinador, germinó, cogió el poder en el 59 y Fidel no hizo prácticamente nada de lo que se le acredita. Nosotros en los programas anteriores vimos que detrás del cuartel Moncada, detrás de toda la campaña que se hizo para sacarlo de la cárcel, que tenía 17 años echado por matar 19 soldados y atacar el cuartel Moncada y el cuartel de Bayamo. Estuvo una campaña internacional que solamente la podía realizar los comunistas porque fue al mundo completo. Ese hombre, que hasta que atacó el cuartel Moncada, era un desconocido. ¿Cómo puede movilizar el mundo? Incluso presidentes como el presidente de México, Lázaro Cárdenas, que era comunista, y ponerse. Entonces, ahí se está viendo que hay un movimiento mucho más grande que Fidel. Vimos que en Moncada reclutó 160 hombres, fundamentalmente de Marianao y de Artemisa. Fidel no tenía ninguna relación con Marianao, mucho menos con Artemisa. Él era oriental. Entonces, él venía de Holguín y estudió en Santiago. Estamos viendo que detrás de eso quedamos en que estuvo escondido o viviendo semi escondido en una casa del partido en 18 y 23, ahí casi en la esquina de Jalisco Park, frente a la cigarrera Partagás. Y esa casa era la misma que había estado escondido Fabio Grobar cuando lo sacaron en el año 50, que el PRI lo quería coger. Entonces, estamos viendo que todos esos conectos, llegar a México, lo saca Osvaldo Sánchez y Raúl Valdés Vivó, dos conocidos comunistas, son los que sacan a Fidel para México. Cuando llega a México ya están las casas de seguridad donde van a estar 82 hombres. Entre esos 82 hombres está el Che Guevara, que era argentino. ¿Qué relación podía tener Fidel en Cuba, un desconocido que había atacado un cuartel, que había estado preso 16 meses con el Che? Se ve que la conexión es a través del comunismo internacional. Entonces, fíjate, no es llegamos a la Sierra Maestra y hoy voy a hacer unas aclaraciones que también me hizo otro amigo de nosotros, que es Río Otero, que por cierto el papá fue oficial de la Sierra, era de la gente Fran País y en el 59 llegó a ser primer teniente del Ejército Rebelde, de los que después se fueron, se quitaron, porque no eran comunistas, era la gente de Fran País. Fíjate, tú siempre dices que tiraron semillas en muchos lados y germinó con Fidel, pero mira, no germinó con Fidel porque Chávez y Maduro son estas semillas. Chávez y Maduro estuvieron visitando a Cuba, de esas personas que iban a entrenarse, a visitarse, a recibir orientación, a recibir prebenda, no sé, todas las cosas que hacían en Cuba. Y mira, llegaron con el poder en Venezuela. Sí, pero en el caso de Cuba fue directamente Pecus Castro, a través del intermediario Fabio, bueno, lo que sea, pero directamente. En el caso de Venezuela fue Castro quien sirvió de intermediario. Es distinto. Fue claro que teníamos igual detrás, ¿sabes? Era el comunismo, la maquinaria, el comunismo que está en América Latina. Es otro caso que es anterior, es el de Allende. Allende venía corriendo también con el Partido Comunista detrás y en el 70... Socialista. Sí, pero él era comunista. Él era de la rama, estaba identificado como comunista, no como un socialista europeo, ni mucho menos. Y él sale en el 70 y la prueba está que saliendo tuvo un mes Fidel ahí con él, que eso fue lo que alertó. Mira,
la diferencia entre la burguesía, que a mí me gusta decirle la clase media alta, los ricos, con la de Cuba, es que ya los ricos estaban alerta de que esa revolución y esa gente donde estaba metido Fidel y donde estaba metido el comunismo, al final le iban a pasar la cuenta con mucho dinero y por mucho que lo ayudaran. Y entonces en Chile también tuvieron una cosa, que estaba el presidente Nixon, no estaba el presidente Kennedy, y Nixon le dio la orden a la CIA de apoyar ese movimiento. La CIA, el presidente Nixon, apoyó completamente el golpe de Estado de Pinochet, cosa que no ocurrió en Cuba con Batista. Al contrario, a Batista sabe que le embargaron las armas, a pesar de que yo digo que Batista fue cómplice de mucho tiempo. Hemos visto en programas anteriores que en el 33 tuvo a Raúl Martínez Villena detrás, que era secretario general del partido. En el 40 tuvo a Blas Roca, tuvo a Joaquín Ordoqui y corrió. Hemos puesto la pancarta 1000 veces, la foto de Batista con el grado general y la hoja en martillo arriba un yunque. La hoja en martillo, no había nada oculto. Dame un segundo. Mira, Vasco, te estoy poniendo su segundo comentario, porque en el primero él decía, no, también en otros países de América había y no se dio, qué sé yo, es un poco determinista. Pero fíjate como él mismo dice aquí, la revolución del 33 y la hispanidad, antiamericanismo de la clase alta tradicional de Cuba propició el triunfo de Castro. Vasco, ahora llegaste solito, sin que nadie te contradijese. Hay un problema, perdón, y es que en los demás países latinoamericanos, donde pudo haber habido un amago, México, Argentina, Uruguay, algunos países, no en todos, había una burguesía mucho más cívica que la nuestra. La nuestra se escapó por la carrilera 1 en lo que era abnegación, trabajo, espíritu de crecer, en eso sí, pero nos faltó civismo. No había madurez como clase para sí. Y por eso fue más fácil madrugarla. Tú mismo planteas el antiamericanismo y las cosas ya desde el año 33, porque los ricos no eran como los ricos de México. Fíjate que Lázaro Cárdenas, rosadito, pero no pudo meter mano, y el peje, hay 9 estados en donde no puede ir en México hoy, porque los gobernadores dijeron, si viene, te doy. Entonces, claro, hay una cosa, está la frontera de México y México vive en los Estados Unidos, no era el mismo, nada más que pasar los camiones, las cosas, y no es lo mismo la frontera con México, que es una islita en el Caribe ahí que no tenía, pero bueno, mira, tú dices Argentina, en Argentina en resumidas cuentas el peronismo de los últimos 20 años es comunismo de izquierda, ahí se metió Fidel también, o sea, si tú puedes, si te pones a mirar, mira lo de Argentina, claro, ¿cuánto? 50 años después, también Cuba fue el primero, señores, fue el primero que cogió la primera galleta en este continente. Recuerden lo que se decía, los Estados Unidos no va a permitir que la Unión Soviética tome como zona de influencia América, y por eso fue que entre los acuerdos que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, se dejó que Rusia se cogiera toda Europa del Este, Alemania, Checoslovaquia, Bulgaria, Hungría, para que ellos se entretuvieran con esa parte del mundo. América es mía y esa parte de Europa del Este es tuya. ¿Sorprendió? ¿Sorprendió o no? Con la ayuda de los comunistas que desde la Segunda Guerra Mundial, mire señores, fueron muchos factores. Eso es decir, que el antiimperialismo, mire, el antiimperialismo viene mucho antes del 33. El antiimperialismo viene desde que se nos hizo el cuento en el 1902 que los mambises, los americanos, al desembarcar en el 1898 le quitaron el triunfo. Eso se daba en las escuelas. A mí, que yo me gradué de primaria antes de la revolución, yo estudié en una escuela privada en La Salle, estudié en La Luz, privada, católica. No tiene nada que ver con los pioneros, no tiene nada que ver con Fidel. Y te decían... Es importante, esa mentira viene desde antes de Castro. Y la siguen diciendo hoy. Sí, pero viene desde antes de Castro. Oye, desde que invadieron los americanos en 1898, que habían 44,000 mambises y 290,000 soldados españoles. Mira, los soldados españoles no ganaban porque ganarle unos mambises es como la guerra de guerrilla.
tú tiras 2 tiros, tiras 3 machetazos y te escondes en la selva. Entonces, no iba a ganar uno, pero no iba a ganar el otro tampoco. Incluso se pide la intervención por Máximo Gómez. Ahí está la carta. Máximo Gómez solicita la ayuda de los Estados Unidos para terminar esa guerra porque el pueblo cubano se está desangrando entre epidemias. Las epidemias matan más de 200,000 personas, señores, en un país que tenía 1 millón y pico de habitantes. Entonces ese antiimperialismo se explota para realzar a los bambis. O sea, Máximo Gómez, Maceo, Martí, toda esta gente perdieron porque los americanos, si no ellos, incluso los que estaban muertos, como Maceo como Martí, hubieran sacado a patadas a los españoles. No, no, mentira. Entonces, la revolución del 33, que tiene Rubén Martínez Villena detrás, más claro no puede ser, el secretario general del Partido Comunista de Cuba. Ya eso sabe que el partido del 33 era el partido de Stalin. Encamina a ese antiimperialismo y le da más candela todavía, más calor. Grau era antiimperialista, Frío era antiimperialista, esa gente de 33. Toda esta gente que eran estudiantes, periodistas, soldados, eran antiimperialistas porque los americanos eran los malos. Le habían quitado la derrota, le habían quitado la victoria ya cuando vaya, lo único que quedaba era tirar el último machetazo y ya se habían muerto todos los españoles. ¿Mentira? ¿Mentira? Ahora, de que en América Latina fuimos los primeros, sí, pero después nosotros, mira, Allende, Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia, de una forma u otra han caído con el Partido Comunista detrás. Acuérdate que Evo Morales le regaló al Papa Francisco, en vez de una cruz con Cristo, Cristo crucificado en una olla y un martillo. Más claro en el agua. Guatemala. Y es ahora, después que se sabe la porquería que es Cuba y Venezuela. Guatemala con Jacobo Arbenz está antes de Cuba. Seguro, lo que pasa es que la CIA y los militares actuaron, cosa que no hicieron en Cuba. Tuvimos a un traidor que se llamó John F. Kennedy y tuvimos mira, la gente le da un bombo a Eisenhower porque es general de 5 estrellas y fue el héroe de la guerra. Fue el héroe de la guerra porque estaba al frente de todas las tropas aliadas. Pero Eisenhower no estuvo en una trinchera nunca como lo tuvo Patton, como lo tuvo MacArthur. Los generales de verdad que en la guerra se destacaron ahí con los soldados de ellos y tirando tiros fue MacArthur y fue sobre todo Patton. Y esos luego desaparecen. ¿A quién hacen presidente? Señores, ese Howard porque era burócrata. O sea que, y ese Howard, ¿por quién seguía? Por el Departamento de Estado. ¿Y cuántas veces hemos dicho que desde Somerville el Departamento de Estado, por la partida homosexuales que tenía, por 20 cosas, estaban chantajeados? En aquel tiempo ser homosexual era un pecado mortal. Y la KGB, oiga, hay de esa gente que cuando los Estados Unidos y los aliados ganan la guerra, tanto del MI6, que es la inteligencia británica, como de lo que es la inteligencia americana, se asilaron en Rusia, porque eran agentes de la KGB abiertamente y se descubrieron. Ahí está la historia, búsquenlo. Y esas son la gente que le decían a Eisenhower lo que tenía que hacer con Cuba. Oye, Batista no es el hombre es Fidel. Vimos que se le hizo una propaganda gratuita con Herbert Matthews en New York Times y después la revista Life, poniendo a Fidel en la sierra con una tropa victoriosa que el mismo Fidel decía que él cogía a la gente y le quitaba la gorra, se cambiaba la camisa para pasar la misma gente porque no llevaban a 60. Señores, cuando Fidel entró en La Habana con la caravana del ejército rebelde glorioso y combativo, tenía 2,000 hombres. En la sierra bajaron las columnas de Che y Camilo, pasaron por las villas, hubo la guerra en las villas, el tren blindado que lo compraron, qué sé yo, pasó por Matanza y cuando llegó a La Habana tenía 2,000 hombres. ¿Cuánto habían en la sierra? 1,000 y pico. No hay que estar, había gente, yo lo vi, pasaron frente a mi casa, yo viví en H23, yo no viví en Alto Songo ni en La Maya. Habían barbudos esos que no tenían barba porque se habían incorporado a la caravana en diciembre del 58. Por Dios. Ese es el mismo caso de los mambises. No llegan a 2,000 hombres. Y el ejército Batista llegó a tener 43,000 soldados.
incluyendo los que le llamaron casquitos y bocaditos, le decían casquitos, bocaditos, porque eran unos soldados muy mal pagos, le pagaban 30 pesos nada más. Claro, tenían almuerzo, desayuno, comida, la ropa, todo. Y 30 pesos en aquel tiempo era dinero. Un cuarto en un solar valía 6 pesos la renta al mes. Pero no estaban entrenados. Pero el ejército regular sí tenía más de 30.000 hombres cuando desembarcó el Granma. ¿Y quién era el general que estaba frente a las tropas para combatir los 20 peludos que se bajaron del Granma? Migoya, un tipo que había sido soldado en el 33 del grupito de Batista de los 8. Migoya, soldado. De soldado en el 33 a general en el 56 sin haber ido ni a una escuela de Boy Scout. Entonces ese es el ejército que enfrenta a Fidel. Ese no es el ejército de Chile. Ese no era el ejército de Argentina. El ejército de Argentina tuvo la guerra de las Malvinas contra los ingleses. ¿Tú crees que el ejército de Batista se podía fajar contra los ingleses? Entonces vamos a poner los pies en la tierra. Mira, ¿por qué viene todo esto? ¿Quién fonda todo este movimiento internacional que terminó llamándose el Comintern? No el comité de cada cuadro, un comité, no, Comintern. Comintern es las siglas en ruso de la Internacional Comunista. Pero fíjese, hubo 3, ahí está. Comunista International, o sea, ese es lo que es el Comintern. Eso puesto en ruso, la sigla es Comintern. Fíjate, tú siempre mencionas la Cuarta Internacional y eso es lo que la gente me pregunta. Oye, ¿por qué Andrés siempre está hablando de la Cuarta Internacional? Andrés sabe que la Cuarta Internacional existió. Él está claro, si alguien lo sabe, mucho mejor que yo porque viene de una familia comunista. Él desde niño él aprendió a leer, yo creo, con el Capital. Entonces, la Cuarta Internacional fue una Cuarta Internacional que hizo comunista, pero la hizo Trotsky en el exilio en el año 38. Yo te había mandado una foto hace tiempo era la olla en martillo con un 4. Ese es el símbolo de la Cuarta Internacional. Claro, ¿por qué la Cuarta Internacional no la menciona la gente? Porque no era comunista, era de un disidente, de un tipo exiliado que al final lo matan en el año 40 en México, le meten un pico por la cabeza. Tuvo un accidente con un hacha. Se cayó para atrás y le cayó un hacha. No, era un pico eso una picoleta esa de los que suben las montañas, de los alpinistas. Mira, la primera internacional se funda en Londres. Qué casualidad, en Londres se fundan los fabianos. Usted sabe que los fabianos son comunistas que están de acuerdo con Marx en todo, menos la lucha de clase, la lucha armada. Lo de ellos es llegar como han llegado aquí, a través del Partido Demócrata. Ellos se hicieron a través del Partido Laborista y soplando como el ratón, mordiendo y soplando. Pero bueno, la primera internacional se llamó Asociación Internacional de Trabajadores. Después se le puso primera cuando ya hubo una segunda. Pero se conoció como Asociación Internacional de Trabajadores. Naturalmente, recuerden que los comunistas nunca dicen que son comunistas, dicen que son socialistas, que son obreros. En este caso eran los trabajadores. Se funda en Londres, o sea, se celebra en Londres en 1864. Señores, en 1864 estaban vivos Federico Engels, Carlos Marx y Bakunin. Bakunin a usted no le suena porque él desapareció. Bakunin fue el padre del movimiento anarquista, los anarquistas. Los anarquistas no eran ni comunistas ni socialistas, los anarquistas eran contra todas las banderas, ellos no querían gobierno, por eso se llama anarquista. Esa internacional reúne en Londres, fíjate, socialistas, anarquistas, sindicalistas, nacionalistas, todo de lo que hoy en día consideramos izquierda. Y la cabeza de los consejeros fueron Carlos Marx, Federico Engels y Bakunin. Ahora, eso fue en el año 1864 en Londres. En el año 1872 se muda para Nueva York. Señores, y de Nueva York no se ha ido, aunque supuestamente se desintegró en el 76. Recuerden que esto está aquí. El virus nace aquí. Bueno, desde el año 76 se fueron para Nueva York. ¿Por qué? Porque Nueva York es donde estaba La Plata. Recuerden que los comunistas van a La Plata.
Ellos cogen Venezuela con petróleo, cogen a Cuba, ellos no, ¿por qué no se han metido en Haití? ¿Por qué no se han metido? Entonces, la segunda internacional, que ya recibe ese nombre, segunda, fíjate, hoy estamos dando un resumen de todo el trabajo enorme que hizo César, pero aquí también hay historia que por supuesto no está en el libro porque él no puede abarcarlo todo. La segunda internacional ya tiene un carácter socialdemócrata, pero el socialdemócrata es socialista. Se llama demócrata, pero porque no es comunista de Carlos Marx y Federico Engels. Ellos lo que hacen es tomar el poder, o sea que el poder se tiene que tomar a través de la política. Ya se había fundado los fabianos, estaban en ese proceso de fundación. Entonces ya los fabianos estaban viendo que la lucha de clase, el enfrentamiento, la revolución, el tiroteo, no en todos los países se podía llevar a cabo. Y entonces ellos plantean que a través de la política es que se llega al poder. Ahí todavía, en el 1889, está la influencia del marxismo, de Carlos Marx. Pero no es lo que domina es la socialdemocracia, una especie de fabiano, pero que al final quieren coger el poder también. Entonces, después de eso, hay uno, y vamos a verlo ahora, también otro error que hay, que se funda la Tercera Internacional. Ya esa Tercera Internacional se llamó Internacional Comunista. Esa se funda ya por Lenin en el poder, o sea, ya Lenin se había adueñado del poder en Rusia y se realiza en marzo del 19 en Rusia, en Petrogrado. Esa internacional comunista sí reúne ya a los comunistas, o sea, ya se habían depurado lo que fuera anarquista, lo que fuera socialdemócrata, el comunista puro, lo que era el marxismo con Lenin, o sea, lo que hoy conocemos como el marxismo-leninismo. Desde el año 19, el objetivo, claramente puesto así, implantar en el mundo una república de los soviets. Ellos le llamaban República Internacional de los Soviets. O sea, de Moscú iba a ser el gobierno central, pero el mundo entero iba a estar dominado por lo que ellos llamaron dictadura del proletariado. Fíjate, en el año 20, el secretario del Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialista Obrero Español ha hecho más estrago en España que lo que ha hecho el Partido Comunista. El Partido Socialista el secretario general, que se llamaba Río en aquel entonces, 1920, y en una disertación que tiene con Lenin, de hablando de comunismo en España, Lenin hablando del comunismo en Rusia, cómo se va a implantar a través de la Tercera Internacional, el español le pregunta, bueno, y después de eso, ¿cuándo viene la libertad? O sea, la libertad de los obreros, inocentemente todavía. Y ahí viene una frase lapidaria que después la imitó otro que dijo, ¿libertad para qué? Dice Lenin, aquí no va a haber libertad nunca. Esto va a ser dictadura del proletariado forever hasta que se implante el comunismo, cosa que ustedes saben que nunca se implantó, siempre se queda en el socialismo. Entonces, ¿quién dijo después armas para qué? Elecciones para qué? Calígula. Fidel en Cuba, porque él se pasa la vida plagiando. Fidel no ha creado nada. Fidel es un muñeco que le ha inflado el Partido Comunista. Todas las cosas que se planificaban, el partido ponía a Fidel delante porque ellos no querían ser reconocidos. Eso es una característica del partido. Ellos trabajan en la sombra, manejando los hilos de títere, pero no se dejan ver nunca. Entonces, los objetivos era implantar la internacional comunista en el mundo, con la dictadura. La abolición de las clases sociales, o sea, todos vamos a ser igual. Ustedes saben que no son iguales porque ya el hecho de tener cierta jerarquía en el partido, como tú acabas de decir, le da ciertos privilegios a otros que a otros no. O sea que todos estos compañeritos que implantaban o querían implantar en el mundo la igualdad social eran los primeros que hacían una desigualdad social tremenda, dándole privilegios de arriba para abajo. Entonces,
Y la otra era que se llegaba al comunismo por todos los medios. Ahí sí no era la lucha de clase armada nada más, o el fabianismo, o tira la piedra y esconde la mano. Cualquier cosa es válida, lo que tú has dicho tú. Hacen cualquier cosa, te roban una elección, se roban una urna, matan a un tipo, se alzan en una montaña, hacen una guerrilla, ponen una bomba. Nada es ilegal, nada es inmoral para los comunistas. Entonces, esa internacional que crea Lenin en el año 1919 es la que al mismo tiempo, señores, se infiltra en Cuba y en los Estados Unidos. En los dos países, este país estuvo infiltrado igualito que estuvo Cuba. Hemos visto que al final, ¿qué fue lo que dijo Gustav Kohl, secretario del Partido Comunista en Cuba, aquí en los Estados Unidos, 4 veces candidato a la presidencia? Estuvo corriendo hasta cuando estaba Reagan. Que él se retiraba, él se murió en el 2000, que él se retiraba tranquilo, porque él sabía que el Partido Demócrata había cogido la bandera y la lucha del Partido Comunista. Lo que hicieron los fabianos en Inglaterra con el Partido Laborista y lo que hicieron después en Argentina con los Kirchner, lo que dieron detrás con el Partido Peronista. Señores, lo que hicieron con Chávez en Venezuela, lo que hicieron con Evo Morales, con Sindicato de la Coca, es lo mismo. No fue Cuba nada más. Ahora, aquí lo estamos viviendo. ¿Qué razón? Otra cosa que dice la gente. Bueno, si Fidel llegó a Cuba, la cosa no era, algo tenía que haber mal. Señores, habían cosas malas como hay cosas malas aquí en Francia, en Suecia, donde vive. Pues, pero ahora tú me vas a decir a mí, por ese razonamiento, bueno, si las cosas no, si Cuba hubiera sido tan buena, Fidel no hubiera llegado. Bueno, yo te pregunto, ¿y los Estados Unidos son malos? ¿Cómo han llegado hasta acá tanta gente? Tenemos ahí a los Obama puesto de dedo que nadie lo conoce. ¿Cómo tenemos a Biden? Aquí lo tenemos. Entonces este país es malísimo. Este país se merece una revolución. Por ese razonamiento, ¿no? Fíjense cuántos disparates se dicen y se repiten. Señores, personas que viven y que trabajan y que piensan como nosotros, porque esto me lo diga un tarado esto que es el Partido Demócrata y que dice Che Guevara, un pullover, este tipo yo no le hago caso. Pero cuando me dice una persona que oye este programa, que piensa como nosotros, que sabemos que apoyamos la libertad, que me diga que en Cuba llegó Fidel porque hubo una casa, bueno, dime qué causa hay aquí para que llegue Biden y esta gente. Entonces vamos a hilar finito y estamos repitiendo las mismas cosas que nos vienen repitiendo desde la Tercera Internacional. Como repetimos en Cuba el antiimperialismo de que los americanos habían evitado que Maceo y esta gente ganaran la guerra. Por Dios. Como dijimos que había un muerto de Batista y es mentira. Entonces, fíjate, esa Tercera Internacional es la última internacional que hacen los comunistas, con Lenin, marxismo, o sea, el marxismo-leninismo. La cuarta ya vimos que es una internacional que hace Trotsky, que era comunista, pero era disidente y estaba exiliado. Esa cuarta la hace en el 38, la hace en México. No tiene nada que ver. No sé si Karen fue a esa internacional. No creo que haya ido. En el año 38. Entonces, fíjate, ellos después de esa Tercera Internacional lo que hacen son congresos. En esos congresos ellos vuelven a hacer lo mismo que hicieron en la Primera Internacional. Reúnen todos los comunistas, todos los tarados, toda la caterva del mundo y le dan los lineamientos. Congreso. El primero fue el 20, o sea, en el 19 hicieron la tercera, ya en el 20 hicieron un congreso y de ahí para acá no sé cuántos congresos tuvieron hasta que se desmerengó la Unión Soviética en el 92. ¿Tú te recuerdas cuál fue el último congreso? Porque no. Eran como 10 y pico, 20 congresos. Me acuerdo que estaban las crucecitas, 10 congresos este del PECUS, Partido de la Unión Soviética. Entonces, aclarado esto, ¿qué cosa es la primera, la segunda y la tercera internacional? Que la tercera es la que de verdad nos metió el comunismo en Cuba y en todos los lugares que se ha metido. Tenemos que caer obligados en decir categóricamente, señores, dos cosas. Primera, no repitan que la Segunda Guerra Mundial empezó solamente porque Hitler invadió Polonia.
Mientras, eso lo dicen hasta en History Channel aquí, señores. Mientras que Hitler invadió Polonia por el occidente, por el oriente estaba invadiendo Stalin con las tropas del Ejército Rojo. ¿Por qué? Porque estaba firmado el pacto que Ribbentrop-Molotov, que era un pacto que habían firmado de Stalin y Hitler, de no agresión, pero también repartirse el mundo. La Unión Soviética entra por Occidente y se supo años después que los que mataron a los 4.000 oficiales polacos, eso en el bosque, que los asesinaron, fueron las tropas rojas, las tropas del ejército soviético, la gente de Stalin, no fueron los nazis. Claro, a los nazis todo el mundo, porque son asesinos, porque mataron lo que mataron, lo hicieron el holocausto. Después todos los muertos que aparecieran, más fácil tirárselo a los nazis. Como los 20.000 muertos, todos los muertos que se lo tiraron a Batista, tú sabes. Esa es otra cosa. Entren en Google y pongan dictadura de Batista y va a decir 20.000 muertos. Hoy, están diciendo 20.000. Fíjate, el zar Nicolás II, que era el que estaba cuando en el 17 se forma la rebambaramba, había jurado el cargo, o sea, había ascendido al trono de zar de toda la Rusia. ¿Cómo se llamaba? En el 1894, mírenlo ahí. Este es el zar Nicolás II. Ese Nicolás II era un intelectual, él no tenía vocación de zar, él le toca porque su padre, que es Alejandro III, se muere, que era el zar Alejandro III, que es poco conocido, porque todo el mundo habla de Pedro y habla, pero bueno, está Alejandro III, que era el papá de los Romanov, esta dinastía de los Romanov, y él asume el cargo sin tener gran interés. Él era un tipo tímido, era un tipo historiador, le gustaba, era un intelectual, él no estaba para eso de mandar, pero le tocó. Y en el tiempo de él, tiene Rusia la mala idea, porque Rusia siempre fue un imperio que lo que hizo fue rodar la cerca. O sea, igual que Portugal tenía en África y España tenía en América, e Inglaterra tenía en el mundo entero, porque tenían una flota más o menos responsable, la Inglaterra la mejor. Los rusos lo que hacían era cogerse los países vecinos. Se cogió Ucrania cuando era zar en los 1700. Se cogió Finlandia. Así, fue rodando la cerca, cogiéndose los países vecinos. Lo mismo que quiso hacer Putin ahora con Ucrania. Y en el año 19, ya Ucrania era un país independiente, porque en la Primera Guerra Mundial, Ucrania se independiza totalmente de Rusia. Por dos cosas, por la Primera Guerra Mundial y porque en el 17 ya había triunfado la Revolución Roja de Octubre, que ahora vamos que no fue la que tumbó al zar. Y en el año 19, después de la Primera Internacional, Lenin se anexa a la fuerza con el Ejército Rojo a Ucrania otra vez. Y en el 22, cuando Lenin tiene la idea de crear la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para integrar todos los territorios que se habían robado alrededor de ellos, porque ellos siguieron haciendo, fíjate, la diferencia de esa revolución de octubre y del imperio zarista es que los dos, y lo estamos viendo con Putin, siguen con las mismas tradiciones del imperio, con distintos nombres, el mismo perro. Cogerse los países vecinos, ser un imperio grande, uno con nombre de imperio y con zar, otro con nombre de República Socialista Soviética y con secretario general del partido. Y ahora con Putin. Es lo mismo. Ellos están acostumbrados a invadir y robarse los países que son vecinos. Entonces Ucrania la incorporan a la fuerza. Por eso los ucranianos le dan la guerra que le están dando. Olvídense de Zelensky y olvídense de Putin. El odio que le tienen los ucranianos a los rusos es ancestral. Viene de los 1700 porque siempre los han pisado. Lo han aplastado. Y Procopio ha hecho Procopio, señores, vivió en Ucrania 12 años. Y Procopio lleva 30 años viviendo en Suecia, otro país que ha estado en peligro. Oiga, los ucranianos, eso viene de atrás, como dice. Fíjate. ¿Quién depone al zar? Al zar lo depone después del descalabro que tiene él en Japón, porque al zar se le ocurre invadir a Japón y Japón le da hasta por la encía. Regresan derrotados.
Viene la Primera Guerra Mundial que empezó en el 14, 1914. Y la candela que le dan a las tropas rusas en la Primera Guerra Mundial es tremenda. El imperio ruso se está desmoronando, señores. Nada de estas revoluciones ocurren cuando un imperio es fuerte. ¿Qué fue lo que vimos nosotros en programas anteriores cuando el imperio español fue invadido por Napoleón? Cuando el imperio español se empezó a desmerengar porque todo el oro y la plata que habían sacado la despilfarraron. Porque recuerden que ellos votaron a los judíos, votaron a los árabes, que eran la gente que tenía el negocio. Los españoles no sabían manejar, los españoles todos eran marqueses y condes y eso, esa gente nunca habían trabajado. Se acabó y se estaba desmerengando, por eso es que la América Latina se independiza. Fíjate que Napoleón invade en 1808 y se va en el 13 y las colonias españolas empiezan a independizarse en esa década del día 20, cuando el imperio está flojo. Hay una revolución en Rusia desde el año 1905 en adelante, a pesar de que el zar, fíjate, el zar hizo, señores, hasta una reforma agraria. ¿Ustedes sabían eso? El zar, después de la tranca que le dieron en Japón, viendo el descontento que había del pueblo ruso, oyó a sus asesores y le dijeron: suaviza, vamos a hacer una especie de monarquía parlamentaria, no como hay ahora en España, como hay en Francia, como hay en Inglaterra o en otros países que hay, en Noruega, sino semiparlamentaria, o sea, que el pueblo tenga su representante. Todo eso viene de la Revolución Francesa. Tú sabes que se ponen los jacobinos. Entonces, el zar hace una reforma agraria. Y conjuntamente con la reforma agraria tiene la suerte que 2 inviernos fueron. ¿Tú te imaginas un invierno suave en Rusia? Tuvo 2 inviernos suaves que junto con la reforma agraria que los campesinos cogieron y sembraron sus tierras, tuvieron 2 años de abundancia, había comida, había dinero. Cuando el pueblo tiene dinero y tiene comida, generalmente no piensa en revolución. ¿Cuándo se le complica la cosa? Por la Segunda Guerra Mundial. Una Segunda Guerra Mundial que tú sabes que fue muy forzada. Primera Guerra Mundial, perdón, la del 14. Tú chequéame que tú sabes que se me va el patín de cagalitroso que estoy. A pesar de la juventud que tengo, se me olvidan las cosas. Entonces, cuando Rusia empieza a recibir golpes y a perder en la Segunda Guerra Mundial tropas y eso, la situación en Rusia dije segunda otra vez, estoy peor que lo que yo pensaba. No, es que hoy he tenido la presión alta también, he estado por una orinadera y eso que me tiene preocupado. En la Primera Guerra Mundial, naturalmente, se van los recursos para el frente, que es lo que pasa siempre en una guerra, que los recursos se destinan a la guerra, al frente, a los soldados y el pueblo empieza a pasar hambre. Entonces vuelve otra vez a revolverse lo que el zar había aplacado en el 1905 y 6 con la reforma agraria y todas estas cosas. Ya se habían olvidado la derrota de Japón porque la gente estaba comiendo bien y tenía 5 pesos de bolsillo, como decía Grado. Pero la Segunda Guerra Mundial viene a poner mala la cosa. En febrero del 17, La primera. Dije segunda vez. No, ya eso es jodera tuya. Pregúntale a la gente. Pregúntelo más, preguntas. Dale, sigue. Bueno, la guerra mundial, ya no voy a decir ni primera ni segunda, porque ahorita meto la cuarta internacional con la cuarta guerra. Oye, la presión alta esta me ha dejado, yo creo que estoy deshidratado, tanta mierda. Mira, en febrero del 17 hay una revolución en Rusia, socialdemócrata, social cristiana, no tenía nada de marxista, no tenía nada de leninista, no tenía nada de comunista. En esa revolución habían algunos comunistas, por supuesto, ellos se meten en todo, o sea que ellos no dejan pasar, ellos en todas las fiestas cogen cajitas. Pero fundamentalmente, empezando por
por la dirigencia de esta revolución, que era Kerensky, Alexander Kerensky, la cabeza de esta revolución, son capitalistas, demócratas, cristianos, algunos socialistas, pero socialistas moderados. O sea, era una, para ponerlo hoy en día, era una centro derecha, con algunos izquierdosos colados, porque ellos siempre están a ver qué se les pega. No es Lenin, no es la Revolución de Octubre, oigan, la que tumban al zar. Ya el zar había abdicado, que es la palabra que se usa cuando un zar renuncia. El zar abdicó. Y está un gobierno socialdemócrata en Rusia que no tiene ningún interés en implantar el comunismo, ni el marxismo-leninismo, ni mucho menos. Y como Rusia había tenido ya su reforma agraria, había ya al salir de la guerra, ya Rusia otra vez sale de esa miseria que se había metido el zar en la guerra. Porque Rusia, al abdicar el zar, automáticamente queda fuera de la guerra. Se forma un gobierno nuevo independiente que no participa en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué dice Lenin? Que esa paz, que esa prosperidad y ese gobierno social, demócrata, cristiano, capitalista, es un peligro para el triunfo del marxismo. Y le da un golpe de Estado, señores, en octubre. Esta famosa revolución de octubre no fue una revolución. La revolución fue en febrero, que fue la que tumbó al zar, hablando en cubano. Y la de octubre, lo que le da un golpe de Estado al gobierno que está ahí. Como hizo Batista en el 52, que le dio un golpe de Estado, pero exactamente igual. Eso es una revolución. Eso es un golpe de Estado. Claro. Después que Lenin toma el poder, implanta el marxismo-leninismo, desde el año 17 hasta el año 20 hay guerra en Cuba, en Rusia como en Cuba. Hubo guerra hasta el año 70-71. No hubo alzado, hubo contrarrevolución, hubo movimientos contrarrevolucionarios, hubo sabotaje. En el caso de los rusos no le llamaban gusanos, no le llamaban contrarrevolucionarios, apátridas, escoria. Le llamaban a los rusos blancos, porque no eran rojos, porque era la aristocracia. Pero hasta el año 20 Lenin estuvo enfrentando guerra interna y duro dentro de su país. ¿Por qué? Porque la revolución esa de febrero, inteligentemente, usted sabe lo que hizo. Hizo abdicar al zar. Quitó el imperio y puso como una especie de república. No le dieron a funcionar porque fueron de febrero a octubre. Pero dejó intacto el Estado Mayor y todo el ejército del zar. Entonces el ejército del zar completo siguió con ese gobierno nuevo. No hicieron como por ejemplo hizo Bush en Afganistán, que desmovilizó todo el ejército de Saddam Hussein, y ese ejército fue después que se convirtió en terrorista. En Irak. En Irak. ¿A dónde di? Afganistán. Afganistán. Ahorita digo el pegado. Oye. Entonces, fíjese, cuando Bush quita el ejército, desmoviliza todo el ejército de Saddam Hussein en Irak, lo que hace es que se crea un enemigo. Esta gente de la revolución de febrero dijeron: no me toquen al Estado Mayor, déjame ahí hasta los milicianos, hasta los becados, no me desorganicen eso, porque estas son la gente que van a cuidar esto aquí. Efectivamente, claro que cuando el golpe de Estado lo da Lenin y planta el comunismo, estas son la gente que se le viran a Lenin, los cosacos, toda esa gente. Entonces, tenemos claro ya, no repitan más, que la Segunda Guerra Mundial, y esta sí la segunda, la empezó Hitler solamente invadiendo Polonia, la empezó Stalin también invadiendo Polonia por oriente. Y no repitan más que fue Lenin el que tumbó al zar e implantó. Lenin lo que hizo fue un golpe de Estado, apoyado por quién, Andrés, por dinero muy grande
¿Y dónde estaban estas internacionales? ¿Dónde estaban estas internacionales? ¿Dónde estaba? Acabamos de ver en Nueva York, en Londres y en Alemania. El tren que entró Stalin fue un tren de lujo de primera, en un vagón de primera, con a Lenin, a Lenin, con 40 millones de dólares, el equivalente a 40 millones de dólares hoy en barra de oro. El lingote para apoyar la red. O sea, eso fue el impulso para empezar. Entonces, aclarado esto, me queda dar otra colaboración de otro amigo de nosotros, de enfoque, que es la parte de la sierra. Fíjate, nosotros los dos programas anteriores, para los que no lo han visto, lo vean, si les interesa el tema. Y en el otro programa no metí la pata tanto como aquí. Vimos el asalto al cuartel Moncada, cómo se planificó, se llevó por el Partido Comunista, poniendo la figura de Fidel, porque la función de ella, como tú dijiste muy bien ahorita al empezar el programa, era ensalzar. Todo era Fidel. ¿Para qué? Para que no vieran quiénes son los que estaban detrás. El fabianismo ese de estar escondido. La salida a la prisión del presidio Modelo, los comunistas. Toda la preparación de Granma, vimos que incluso se saben los nombres de dos mecánicos, padre e hijo, que trabajaban para Pemex, que es el petróleo mexicano, que cogieron el camión de Pemex y arreglaron el motor del Granma completo con el dinero. Fue Pemex el que pagó eso, porque como eran empleados de Pemex, metieron el arreglo del motor, el camión, el traslado y todo del Granma a petróleo. Sabes que las cosas que son del gobierno se pagan la factura porque el dinero no es de nadie. Si el gobierno, si eso fuera una industria privada, no hubiera sido tan fácil cobrarle el motor. Pero bueno, llegamos a la sierra, el desembarco sabemos que tenía que haber llegado el 30 de noviembre por Manzanillo. Llegó el 2 de diciembre por donde cayó, porque eso fue un naufragio. Las Coloradas. Se perdieron las Coloradas. Entonces, a Fidel tenía que haberlo esperado el 30 de noviembre. Crescencio Pérez, que era un delincuente escondido en la sierra, que estaba escondido por asesinato y era el que sembraba la marihuana en la sierra. Y era del partido, era simpatizante comunista con Roménico. Señores, la Sierra Maestra desde los años 30, con el problema de Realengo 18, que están hechos libros, películas. La Sierra Maestra. Fíjate que Roménico ese, que era el dueño de la Sierra Maestra, el que más mandaba ahí, era representante de la Cámara, el tipo estaba en el Capitolio. Era como lo que hoy en día es Lincoln Díaz Balart y eso, y Mario Díaz Balart. Eran representantes, era comunista de la Sierra. O sea, la Sierra era un emporio comunista. Fidel nunca iba a ir para la sierra, él tenía que haber llegado el 30, haberse montado los camiones que tenía Crescencio Pérez esperándolo y haber sido para Manzanillo y haber atacado otros cuarteles, no haber montado otra vez y apoyar lo que estaba haciendo Fran País en Santiago y eso que fue un alzamiento y una huelga general. Eso, cuando llegaron ya había pasado, ya Fran País y Pepito Tey y todos estaban huyendo porque fue un fracaso lo del 30 de noviembre. No tuvieron el apoyo del Granma. El Granma tuvo que meterse en la sierra porque es lo que tenía para esconderse. Vimos la primera batalla que le mataron, dice, como 60 expedicionarios de los 82. Eso es lo que cuentan ellos. Al final quedaron 20. Al final quedaron 20, que era Che, Almeida, Camilo, Fidel, Universo Sánchez, Crescencio Pérez, que fue con ellos. Era un grupo de 20. Señor, un ejército de 30.000 hombres. No pudo exterminar 20 hombres que quedaban. Lo dejaron subir a la sierra desde el 2 de diciembre del 56 y el 1 de enero del 59 estaba huyendo Batista y estaba Fidel entrando en Santiago y de ahí para acá llegó el 8 de enero a La Habana. Ese recorrido nosotros lo hicimos en todo. Ahora, fíjate, hay una cosa. Me mandan, ¿dónde lo tengo? Me mandan los frentes. ¿Por qué? Porque después de la famosa entrevista de Herbert Matthews, de la revista, del periódico The New York Times. New York Times, y de la revista Life, que también la revista Life los pone a ellos, se le empiezan a sumar personas, aquí está, se le empiezan a sumar personas a la sierra.
Hasta ese momento, el grupo, hasta el año febrero del 57, que Herbert Matthews le hace la entrevista y lo pone como Robin Hood y que era una guerrilla victoriosa, estaba diciendo que le estaba ganando a los... No había, ellos lo que estaban huyendo, no había ningún... El único combate que habían tenido era el de Alegría de Pío, que le mataron 60 gente, dice. Fíjate, llegaron a tener 4 frentes. Esto me lo manda Río Otero, que digo que el papá fue el primer teniente de la tierra, la gente de Fran Pay. El primer frente era José Martí, que estaba en La Plata. La Plata está en el Turquino, al oeste del Turquino, que jefe era Fidel Castro. Ese es donde él estaba ahí encaramado con un refrigerador y todo. Señores, tenía un refrigerador en la sierra, un refrigerador de lo brillante que existían, para que ustedes sepan, no hacía falta electricidad. Fidel ahí tenía su comandancia, su refrigerador, tenía una casita ahí y no se tiraba un tiro ahí. Pero ¿quién era segundo ahí? Osvaldo Sánchez. Osvaldo Sánchez era un comunista que venía de la guerra de España, que tenía los grados de general de la KGB dado por Stalin. Ese hombre todo el mundo lo respetaba. General de la KGB dado por Stalin y ganado entre su trabajo anterior y en la guerra de España, de 36 a 39. Ese era el que estaba ahí y era su vínculo con el Che. Él tenía mucha amistad con el Che, porque el Che hasta este momento era comunista prorruso. Después ustedes saben que se vuelve maoísta. Entonces, el segundo frente se llamaba Fran País, que jefe era Raúl. Ese frente se abre en la zona esa, donde está el Realengo 18 que yo estoy contando, que es más cerca de Holguín, que ahí es jefe de esa zona. ¿Usted sabe quién era? Un comunista que se llamaba Pepe Ramírez. ¿Qué cargo ocupó Pepe Ramírez después? Era jefe de la ANAP. De la ANAP. Asociación Nacional de Pequeños Agricultores. Entonces, José Ramírez Cruz. Que se conocía por Pepe Ramírez, todo el mundo le decía Pepe Ramírez, que era comunista en la zona. Ahí está, en la columna de Raúl estaban una tonga comunista reconocida. Estaba el tercer frente, que era Mario Muñoz. Mario Muñoz fue un médico comunista también de Matanzas, que asaltó, fue parte del asalto al cuartel Moncada, pero que entró en el hospital Saturnino Lora, y mató a todos los soldados que estaban ahí, señores. Ellos asesinaron a los soldados que estaban ingresando al hospital. Ese frente, el jefe era Juan Almeida. Y el segundo de él era Guillermo García. Guillermo García, ¿quién era? Guillermo García era un guajiro de la sierra, que lo que era arriero, de esos que llevan las tarrias de mula, 3 o 4 mulas con los cargamentos para bajar. El único animal que puede caminar por la sierra a cargar son los mulos o los burros. Y él era el que transportaba la marihuana de Crescencio Pérez, o sea que era un hombre de Crescencio Pérez. Y naturalmente respondía, él no era comunista, él era un guajiro de la zona y letrado, pero si el jefe era comunista, él le importaba 3 pepinos. Ese fue el que después dijo que había que comer jutía y avestruz. El comandante Jutía Fría, Guillermo García Fría, que fue el que después dijo que en Cuba se iba a traer avestruz y jutía, que la carne de avestruz y jutía es la que más proteína tiene en el mundo. Eso. Al final ni hay jutía ni avestruz. Y se abrió un pequeño frente. Fíjate cuánta gente se llegaron a sumar. O sea, había 1000 y pico fáciles en la sierra. O casi. Tiene que haber 1000 y pico. O sobre los 1000. Que el cuarto frente se llamó Simón Bolívar. Era un frente pequeño. Que jefe era un tal Gómez Ochoa. Ese Gómez Ochoa, yo no sé después qué se hizo. Andrés, ¿tú sabes la trayectoria que siguió el Gómez Ochoa? No. Bueno, el segundo de él era un comunista reconocido, que era Eddie Suñol. Eddie Suñol era un comunista reconocido. ¿Que se mató en el accidente o lo mataron? Una de dos. Ajá. Por cierto, hablando de muerte en los accidentes, me informan por este mismo medio que la muerte de Osvaldo Sánchez, o sea que Osvaldo Sánchez lo tirotean en la avioneta que él iba en enero de 61, o sea, 3 o 4 meses antes de Girón. Y queda como un accidente de verdad, no como Camilo, que no apareció la avioneta ni se supo. Él iba entrando en Varadero. En ese tiempo de los Estados Unidos, aquí de Miami, salían avionetas para quemar campos de caña, hacer ciertos sabotajes. Y dicen
que no hubo una comunicación entre la avioneta de Osvaldo Sánchez y los artilleros que estaban protegiendo esa zona de Varadero. Lo que se dice hasta ahora, fíjese, eso no está probado, yo no puedo meter la mano a la candela, pero es lo que se dice porque la gente que estaba ahí era gente de Camilo. Se dice que la muerte de Osvaldo Sánchez no fue más que una venganza del asesinato de Camilo. Porque Osvaldo Sánchez estuvo detrás, indiscutiblemente, porque Osvaldo Sánchez era el hombre. Después de Fabio Grovar en Cuba, Osvaldo Sánchez era el tipo que más rango tenía ahí, general de la calle. Esa muerte de Camilo dice que le pasan la cuenta a Osvaldo Sánchez porque fue responsable. Eso es lo que se dice. Es posible porque la gente que estaban ahí, los artilleros que tumbaron el avión, eran gente de Camilo. Es posible. Y estamos hablando de enero del 61, o sea, estaba muy fresco, hacía prácticamente un año y pico que se había muerto Camilo. Entonces, eso no nos había quedado a nosotros. Solo una pequeña aclaración. Tiene razón Carol y Yanisa. El primer frente no existía, era la columna 1, José Martí. Era una columna. Después se hizo el segundo y tercer frente, pero la columna 1 nunca se le conoció como frente, era columna 1. Claro. Lo que pasa es que como igual que el cuarto no era un frente, el cuarto era un grupito, pero para ponerle como se le llamaron frente, pues yo le, vaya, eso fue un libretazo mío, yo le puse frente número 1 porque era que estaba Fidel, pero sí, era la columna. Pero bueno, ahí estaban los más grandes, ahí estaba Osvaldo Sánchez, estaba Fidel, estaba el Che. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero es importante que tú nos expliques cómo transcurrió. Sobre todo los primeros años, porque los más recientes la gente lo sabe. Por lo menos vamos a tratar de llegar hasta el 68, que es el año clave. Oye, se nos queda un cuarto programa entonces, porque voy a explicar todo lo que es la invasión de Angola y todo eso, y Siria y eso, porque eso fue orden, eso no fue una iniciativa de Fidel, eso fue orden del comunismo. Voy a explicar por qué eran intereses de Rusia. O sea, Cuba fue una punta de lanza de los intereses geopolíticos. Vamos a dejarlo entonces para el cuarto programa. Mira, desde el año 59 hasta el año 70, Fidel le dio rienda suelta a todos sus planes que iban a resolver todos los problemas de Cuba. Yo de memoria, porque eso no hay un lugar que recoja todas las estupideces que hizo Fidel en 10 años, del año 59 al 70. Mira, él dice, una de las primeras cosas que hace es la desecación de la ciénaga de Zapata, con el objetivo de utilizar cierta parte para el arroz, con la parte de la ciénaga de agua, saca el arroz, un cultivo de mucha agua, pero él quiere también sembrar, hacer otros cultivos. Iba a construir 5,000 casas para los campesinos, fíjate. Iba a construir 500 casas, perdón, 500 casas para los campesinos en la ciénaga de Zapata. ¿Por qué es una estupidez? Porque desde el año 54, la industria privada en Cuba, en combinación con los norteamericanos, ya habían estudiado ese plan de la desecación de la ciénaga de Zapata para sembrar arroz, porque Cuba ya se estaba, fíjate, Cuba, señores, en el año 58 ya lo que compraba de arroz era una cosita así, porque ya se estaba autoabasteciendo de arroz, que era lo único que le faltaba, porque él tenía ganado, tenía leche, tenía agricultura, tenía pesca, tenía marisco. Lo que siempre tenía manteca, de la manteca de puerco y eso, que ya no la compraba en los Estados Unidos. Claro, si tú querías, tú puedes ir a la bodega. Me acuerdo que había manteca americana, como había de todo, pero había manteca de puerco cubana. Y el arroz era lo que no cubría el 100% del consumo nacional, o sea que el cubano es muy comedor de arroz. Entonces, en el año 54 ya los ingenieros, tanto americanos como cubanos, que trabajaron en eso, dijeron que era un plan imposible, que sería muy costoso, la mantención sería muy costoso, que no era rentable. O sea, si eso se hacía para mantener eso así, la libra de arroz iba a costar más de lo que la podían vender. Capitalismo puro. A nadie se le ocurre sembrar arroz
que te cueste 10 pesos la libra sembrarlo para venderlo en 5. Eso no lo hace nadie. Ya ese estudio estaba hecho, pero Fidel, igual que los 10 millones van, él arroba. Fracaso total. Eso fue en el mismo 59. El primer plan magnánimo, tremendo, que iba a destacar 5.000 caballerías. Ahí. Ahora fíjate. Otro plan, vamos a los 60. En los 60 se desbordó. Tenemos el cordón de La Habana. Yo te mandé fotos ahí del cordón de La Habana. Señores, para sembrar el cordón de La Habana, era para sembrar café caturra. Mira, esos son gente. Fíjate, eso que está ahí desmontado, eso posiblemente hubiera sido una zona de árboles frutales, unos palmares, unos potreros. Todo eso quizás eran siembra de vianda a sembrar café caturra. El café caturra era una cosa que no se sembraba en Cuba. Recuerden que en Cuba se sembraba el café fundamentalmente en la sierra y eso, porque el café es una mata de sombra. Y el caturra se podía sembrar al sol. Y se empezó a tumbar frutales, palmares, acabó. Y movilizó, como ustedes ven ahí, el bulto. Eso parece un trabajo hecho por los chinos, que es millones de gente. Todo el mundo a sembrar café caturra. Levantó una pista del aeropuerto. Señor, ¿ustedes saben cuánto cuesta hacer una pista de aviación en el aeropuerto? La pista de aviación no es una calle cualquiera, es una pista que tiene ciertas capas con ciertos materiales que resisten el aterrizaje del avión. La levantó, la rompió, después tuvieron que volverla a hacer. Para sembrar café caturra, en la parte que él recibía, ¿se acuerdan que en los 60 era recibir a todos los presidentes de África, a todos los Mao Zedong, a recibir a los rusos, era el aeropuerto y todo el mundo para allá con banderita a aplaudir? Ahí fue cuando vino Julio Nyerere, que yo había contado que entre las cosas del pueblo que lo recibía, le armaron una conguita. ¿De qué país era Julio Nyerere? Tanzania. Que decía, Julio Nyerere, el pueblo te saluda sin saber quién eres. Ya eran tantos los presidentes que venían. Más tú, ese hombre de África, ¿quién conocía a Julio Nyerere? De Tanzania. Todos esos países se acababan estamos en los 60. Recuerden que todos esos países se acababan de independizar. Julio Nyerere, el pueblo te saluda sin saber quién eres. Espérate, mira. El nombre completo era Julius Cambarash Nyerere. Como el tango Cambalache. Y el tipo que está que era un cambalache, porque lo mismo estaba con Fidel que estaba con los americanos. Pero... Bueno, otro disparate fue el plan Niña Bonita. ¿Qué cosa es el nombre completo de Niña Bonita? La gente lo conocía por Niña Bonita. Era Centro de Inseminación Artificial y Empresa Pecuaria Niña Bonita. La empresa pecuaria es que iban a tener puerco, gallinas, iban a tener... Y la inseminación artificial era, fíjate, Fidel se gasta $28,000, señores, estamos en los 60. Miren el tamaño que es $1 en el año 70. $28,000 en comprar un toro que se llamaba Rosafé. ¿Tú te acuerdas de Rosafé? Sí. Ese toro era el machón. Tenía unos espermatozoides. Eso fue cuando Andrés Guasán, ¿correcto? Ajá. Sí, estamos en los 60. Okay. Fíjate, toda esta estupidez fue el 59 al 70. Ponerle fecha porque lo mismo empezaba, de pronto se desaparecía. Y tú decías, ¿qué pasó con el caturro? No, ahora es Rosafé y la F1 y qué sé yo. Entonces compró Rosafé. A Rosafé lo tenían que le sacaban los espermatozoides 3 veces al día. El tipo se muere de un infarto. Se le murió. Porque el tipo es un toro. Pero oye, que a ti te ordeñen el semen 3 veces y 4 veces al día. El tipo se partió de un infarto.
$28,000 le costó a Fidel el Rosapés y se le murió porque al tipo lo estaban masturbando 3 o 4 veces al día. Acabaron con el toro. Entonces, oye, esto, ¿te parece es un chiste? Estuvieron 3 días para decirle a Fidel que se había muerto Rosapé. Nadie tenía los verocos para decirle que se había muerto Rosapé. Porque Fidel era Rosafé, lo quería más Rosafé que los hijos. Tú sabes que nunca quería a los hijos. Entonces, fíjate por donde empieza la cosa ya. El toro, que era el que iba a preñar a todas las vacas, iban a salir unos rosaferianos, todos los toritos rosaferianos, eso. Se quedó pasmado porque se murió, le dio un infarto al tipo. Y eso es cierto, búsquenlo. No piensen que esto no es un chiste de dúo vernáculo. Por cierto, yo soy Berna. En ese tiempo, Fidel trajo también búfalos de agua de Vietnam. Búfalos de agua. Cosas que no tenían nada que ver con el clima cubano. Señores, Cuba tenía una cabeza y media, una cabeza y cuarto, algo así. Quiere decir que tenía más de un ganado, de una vaca, un toro por habitante. Ya eso estaba en Cuba. ¿Por qué tú tienes que inventar Rosafé? ¿Por qué tú tienes que traer un búfalo de agua de Vietnam? Ah, no, pero Cuba, ¿qué es lo que iba a hacer? Fidel descubre que la carne se llama el oro rojo. Como en Cuba la carne no valía nada, señores, la carne valía 30 centavos la libra de primera hasta el año 58. 30 centavos, y eso era por decreto ley, no se podía subir. 30 centavos la libra de carne de primera. Como la carne no valía nada en Cuba, y Fidel era un comelón todavía, seguro se comía 15 bistecs diarios, él no sabía para lo que tenía la carne. Entonces se entera de que la carne en el mundo entero es el oro rojo, que vale dinero. Entonces él con Rosafé y con todas las vacas dando rosafenianos, se va a hacer millonario. Cuba le va a entrar dinero porque va a ser el oro rojo cubano. La gente va a llorar los bistecs cubanos. Sí, lo están llorando, pero porque no lo tienen. Entonces, terminó Niña Bonita como habíamos terminado. Ni Cuba exportó carne, ni Cuba exportó, ¿te acuerdas? Holanda, que iba a exportar más quesos que Holanda. Iba en la leche, uno se iba a poder bañar, o sea, por la ducha, tú abrías la ducha y no iba a salir agua, iba a salir leche, como Cleopatra. Todo el mundo, todos los cubanos se iban a bañar en leche. Ahora, después de eso, del fracaso de Niña Bonita, le dio por poner vacas a dar leche, poniéndole aire acondicionado en la cabeza porque trajo vacas de Holanda. Señores, busquen esto no es chiste. Trajo unas vacas holandesas. Como Holanda, te sabe que Holanda hoy en día se llama los Países Bajos. Holstein. Holanda lo que tienen queso, mantequilla. Se llamaba Holstein. La Holstein, que es Japón, que es Holanda. Señores, pero la Holstein es de Holanda. Holanda es frío. ¿Sabes lo que se le ocurre al hombre? Hacer unos potreros para las vacas, que están ellas metidas como en un cepo. ¿Te acuerdas los cepos que ponían a los esclavos? Que ponían la cabeza en un hueco y las dos manos así, tú estabas ahí. Bueno, la vaca la tenían en un cepo, pero la cabeza le tenían aislado porque tenían aire acondicionado. Para que la vaca se pensara que estaban volando. Señores, si en Cuba no hay electricidad, no hay nada, ¿cómo tú vas a poner? Imagínense ustedes que en todas las vaquerías hay que poner un aire acondicionado a la vaca en la cabeza. Esta estupidez se la hizo Fidel, señores, búsquenla. Después de eso le dio por el plan cítrico con Israel. Empezó por Hawái Grande, Matanza, la cuna de José Miguel, el médico que nos mira, amigo de nosotros. Saludos, José Miguel. Un doctor que nos mira a nosotros, que me ha dado muchos de estos datos. Es otro que coopera en la sombra, como el Partido Comunista conmigo, dándome datos de lo que él vivió. Porque él fue médico incluso de mucha gente que asaltaron en Moncada, como el que compuso el himno del 26. En Moncada no, en Miami. El plan cítrico. Cuba iba a ser
El que más naranja del mundo, va, la Florida y California, esto. Esta gente va a tener que comprarnos naranja a nosotros. California y la Florida van a tener que comprar tú ves, todos estos jugos que hay aquí. Van a tener que comprarnos naranja a nosotros. ¿Dónde están los cítricos? Entonces, otra de las cositas fue la rana toro. Sí. Dice que Cuba iba a exportar anca de rana porque se enteró también que en Francia y todos esos países el anca de rana, la pata de la rana, es otro oro, en este caso blanco, porque la carne de la rana es blanca, no es oro, es oro blanco. Le dio por criar rana. Trajo una rana de Panamá, que eran unas ranas toros enormes. ¿Dónde están las ranas, Andrés? ¿Dónde están las ancas? Todo eso se fue al demonio. Recuerden ya más cercano, eso de alrededor de ustedes, cuando él dijo que la moringa iba a ser y le dio por cultivar moringa. Recuerden la brigada que empezaron porque la moringa era tremendo alimento. La moringa es una mata. A comer mata a todos nosotros como si fuéramos vacas. Le dio por la moringa, todavía muriéndose, le estaba inventando cosas. O sea que esa es, desgraciadamente, lo que nos tocó a nosotros. Y vamos a dejar porque no quiero machetear lo que queda, que lo que queda es muy importante. Como Cuba después del 70 fracasa la zafra de los 10 millones y ahí es donde marca la dependencia 100% de todo pagado por Moscú. Quiero meter la cuchareta aquí antes que tú te vayas. Mira, Claro. hemos visto, incluso la microfracción fue parte de la lucha de dos polos en el PECUS. Es decir, Cuba nunca estuvo ajena a lo que ocurría en el PECUS. Hay un periodo después de la crisis de octubre, la crisis de los misiles, la crisis del Caribe, como queramos llamarlo, entre esa del 63, del 62, perdón, y los años 70, principios del 70, en el que Fidel se molesta porque Khrushchev se lleva los barcos y aunque estaba penetrado de comunista, hubo un antisovietismo en Cuba, eso es innegable, porque en familia se hablaba esto. Acuérdate aquello de Niquita, Mariquita, lo que se da no se quita. Pero eso era más para la grada que otra cosa, ¿verdad? Porque él romper no iba a romper con el Venezuela. Espérate, ¿qué pasa? Que al año y pico a Khrushchev, Brezhnev le da un golpe. La Junta de La Habana apoya el golpe porque le tenían odio a Khrushchev y porque, ¿qué van a hacer? Entonces Brezhnev le da un poquito de latitud a Castro por el apoyo recibido. Hermano, coño, enseguida a Cuba. Entonces lo deja hacer 3 o 4 barbaridades. Habían cosas del terrorismo en América Latina con las cuales Brezhnev no estaba de acuerdo. Acuérdate que Brezhnev es más bien la inmovilidad y alta. El que era comunista se queda siempre como comunista, el que era occidental se queda siempre como occidental. Brezhnev no quería confrontación, era mucho menos dinámico que Khrushchev. Pero le perdona a Fidel 3 o 4 payasadas por el apoyo que había recibido. Fidel se va demasiado lejos y todas estas aventuras que tú estás contando, más la zafra de los 10 millones, ya pusieron el colofón total. Y es cuando le toca rectificar y empezar a sovietizar Cuba. Y esto culmina en el 75 con el primer congreso del partido, donde él, acuérdate, ya había permitido que Lázaro Peña regresara a Cuba, que estaba exiliado en Moscú. Había permitido los sindicatos. Acuérdate que por 10 años en Cuba no hubo sindicatos. Sindicato mediatizado, descarado, pero sindicato al fin y al cabo. Todo esto ocurre
pero a cambio de que recoja pita y menos el grado militar de él, que eso no lo podía quitar porque es el EUA, rojo y negro, menos el grado militar de él, todos los demás se adecúan a la nomenclatura soviética e internacional, en realidad internacional también. Entonces, esto marca el regreso de Castro a la casa soviética y la supeditación a Leonid Brezhnev. Y ahí es donde empieza Castro a dársela de bambán participando, pero ya oficialmente, porque antes que si en las alturas de Golán, que si en Vietnam, pero era más o menos bajo la mesa. Pero ya lo de Angola, Etiopía y otros sitios fue al descaro. Y ya en connivencia con los soviéticos. Los soviéticos ponían las armas, el capitán, y Cuba, porque no era Fidel, era Cuba, ponía los muertos en esta guerra. Quería poner esto en contexto porque cuando tú dices, bueno, estaba dominado por los soviéticos, hay personas que con toda razón se pueden preguntar, coño, si estaban dominados por los soviéticos, ¿cómo pudo hacer tantas locuras? Pasó eso que estábamos hablando, pero además, como todos sabemos, incluso la URSS, en el plano económico, también hizo miles de aventuras y tonterías. De hecho, nunca pudo hacer nada. Hacía barcos, hacía aviones de guerra, pero no podía hacer un radio, no podía hacer un televisor, no podía hacer un par de pantalones bonitos. La industria ligera en la URSS siempre fue una basofia, pero una basofia total. Los bienes de consumo, una basura total. Entonces, tenía uno o dos países que no llegaban al nivel occidental, pero lo hacían un poquito mejor, que era Hungría y la República Alemania Oriental, y entonces eso eran los que abastecían al resto del CAME o Comecon, que era lo que sería el mercado común europeo, pero la versión comunista, es decir, muerta de hambre. Eran los que abastecían al CAME de alguna que otra cosa suntuaria, de bien de consumo, pero tampoco llegaba al nivel occidental. Adelante, Martín. Mira, precisamente te voy a decir una cosa, el programa que viene vamos a tratar ese tema, porque Cuba interviene en Siria en el 73, interviene en Etiopía y en Angola por intereses geopolíticos de Rusia. O sea, Rusia es la que manda las tropas cubanas a esos países porque le interesa. Vamos a explicar por qué Siria, por qué Etiopía y por qué Angola. Pero te voy a decir una cosa. Se dice, y con mucha razón, y con mucho sentido común y con muchos testimonios, de que precisamente no solo dejaban a Fidel hacer esas locuras, incluyendo la zafra de los 10 millones, que todos los técnicos, y tú conociste uno, a Enrique Margolle, que era un ingenierazo agrónomo, le decían que no había infraestructura en Cuba para llegar a los 10 millones. Vamos a ver eso en el programa que, sino que se estimuló por los comunistas, incluyendo Flavio Bravo, para que Fidel hiciera todas esas estupideces para que nunca se pudiera independizar de la Unión Soviética. O sea, no es que le permitieron, es que promovieron esas estupideces para que cuando Fidel fracasara en todo dijera, ok, manténme y lo que tú quieras, Mapi. Ya se le fue querida completo. Eso lo vamos a ver porque eso se merece un programa. Porque fíjate, el enfoque como dices tú, bueno, alguien dice, si los rusos mandaban, ¿por qué hizo esa locura? Porque eso es lo que querían los rusos, que Cuba no se independice. Si Fidel hubiera triunfado en alguno de esos planes, él hubiera tenido dinero independiente del ruso. Más claro ni el agua. Incluso el Partido Comunista le da cranque. Fíjate que los únicos que no se lo oponen a Fidel para la zafra de los 10 millones son los comunistas, le dan cranque que sí, que dale, que van, van.
Porque ahí ya, ahora te voy a decir una cosa, hay un evento 2 años antes en el cual Fidel se abre de pierna completa ante los rusos, que es cuando apoya la invasión a Checoslovaquia. O sea que desde el año 60, y es el mismo año de la ofensiva revolucionaria. el año 68 ya Fidel estaba entregado a Rusia completo sin haber pasado por el fracaso del 70. Porque él sí, recuerden señores que Fidel era un faro de la revolución, de los pobres, del pueblo, de los guajiros, de la independencia y la soberanía, porque esta palabra soberanía la manejan ellos mucho. Sin embargo, ¿cómo apoya que una potencia imperialista como era la Unión Soviética invada un país chiquito como era Checoslovaquia? Fíjate de dónde viene eso ya. Ahora vamos a ver por qué Fidel invade Angola, por qué se mete en Etiopía y por qué invade incluso Siria, que es en el 73. Todo eso antes de lo que tú dijiste de la altura de Golán, eso, la guerra de los 60. ¿Qué importancia tenía Siria para Rusia? Siria. ¿Qué importancia tenía Angola para Cuba, para Rusia? ¿Y qué importancia tenía Etiopía? Porque recuerden que Etiopía entra en guerra con Somalia y los dos eran rusos, prorrusos. ¿Por qué apoyan a uno y al otro no? Deberían haberse metido, caballeros. Ustedes son hermanos, ustedes son los dos. Mira los armamentos que tienen los dos, se los están dando. ¿No? Los rusos lo que hicieron fue meter a Cuba a apoyar a Etiopía. Vamos a ver. Porque no es así como te lo han contado. Como se lo han contado, no es así. Ni Fidel hizo todo eso, hizo eso con mucho cranque de los comunistas para que se escachara precisamente, para que se gastara todo el dinero que quedaba. Recuerden que cogió a Cuba en flor. Así que bueno, espero que les haya gustado esto. Se han roto varios mitos. Si no me lo creen, lo de Rosafe y eso, que se murió un infarto de las masturbaciones que le hacían, búsquenlo. Si no me creen lo del aire acondicionado en la cabeza de la vaca, búsquenlo. Ah, y música indirecta. Música indirecta y aire acondicionado, para que quieran que tuvieran. Me extraño que no le pusieron molinos también para que vieran los molinos. Como en Holanda. Increíble. Bueno, los quiero mucho. Hasta el próximo tema. Y recuerden el por qué Fidel del 70 se pliega y por qué invade. No, la invasión de, como dice Andrés, de Siria en el 73, de Angola y de Etiopía no fue iniciativa de Fidel. Fidel se entera que tenía que hacer. Gracias, los quiero mucho. Bueno, cuídate.